El 14 de julio de 2025, Marta Feitó, entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, declaró ante la Asamblea: en Cuba no hay mendigos, son personas disfrazadas. Nada más solapado que una negación. Hoy vamos a desmontar esa frase con cifras como evidencia brutal de una real vulnerabilidad. El domingo 14 de julio de 2025, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la exministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Feitó Cabrera, pronunció una frase que encendió la indignación de miles de ciudadanos dentro y fuera del país. Textualmente dijo: esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas, que están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la cual no están ingresando nada. Entonces nosotros tenemos que decirle a las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas, no un deambulante, no, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo limpiando el parabrisas, y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. Estas palabras fueron dichas en un tono tranquilo, sin aparente tensión, como si lo que estaba diciendo no fuera profundamente hiriente ni contradictorio con la realidad visible en cada ciudad del país. Lo dijo en televisión nacional en una transmisión oficial, como si estuviera recitando una estadística técnica sin pestañear. La frase, aunque breve, condensaba algo mucho más breve que una simple negación de la pobreza. Mostraba una total desconexión institucional en la calle y, más aún, evidenciaba una lógica peligrosa: convertir a las personas en situación de vulnerabilidad en sospechosas, en farsantes, en gente que engaña al sistema. Inmediatamente, usuarios en redes sociales comenzaron a subir imágenes de ancianos durmiendo en portales, personas descalzas pidiendo comida, gente hurgando en la basura. Se volvieron virales hashtags como "si hay mendigos y yo los he visto", y se difundieron testimonios grabados en la calle que desmontaban por completo la versión oficial de la ministra. En pocas horas, lo que fue una declaración inaceptable se convirtió en una crisis política. Y aquí hay que subrayar algo importante: la crítica no vino solo desde la ciudadanía organizada o los medios independientes, sino también desde sectores que normalmente no se pronuncian. Personas dentro de Cuba, incluso desde círculos afines al oficialismo, salieron a decir: esto no es sostenible, esto no se puede tapar con palabras. El gobierno lo entendió rápido y, en lugar de rectificar con acciones reales, optó por el camino más predecible: sacrificar a la ministra para obtener el incendio mediático. A menos de 48 horas de la frase, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero salieron públicamente a aclarar que en Cuba sí existen personas vulnerables y que sus casos están siendo atendidos por las autoridades competentes. Nosotros tenemos que actuar con sensibilidad, con seriedad al abordar las problemáticas que hay. Este asunto es un problema real, como se dijo ayer, real. Lo planteado por la compañera no se aviene con la política del gobierno. Precisamente este objetivo general 7 persigue consolidar y desarrollar las políticas sociales dirigidas a la protección a personas y familias en situaciones de vulnerabilidad. Pero la fractura ya estaba hecha y la frase de Feitó quedó instalada como símbolo de algo más grande: la negación institucional del sufrimiento. Esto no es solo la crónica de una declaración fallida, sino el inicio de una pregunta más profunda. ¿Cómo es posible que una ministra de Seguridad Social no reconozca la existencia del abandono en su país? Marta Feitó solicitó la liberación de su cargo como resultado del análisis realizado por la dirección del partido y del gobierno con Marta Feitó Cabrera sobre su intervención en la reunión conjunta de dos comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La compañera reconoció sus errores y presentó su renuncia al cargo. Esta solicitud fue sometida a la consideración del Buró Político y del Consejo de Estado, donde se acordó su liberación a partir de la falta de objetividad y sensibilidad con que abordó temas que centran hoy la gestión política y gubernamental, enfocada en atender fenómenos reales y nunca deseados por nuestra sociedad. Pero todos sabemos leer entre líneas.
No fue una renuncia, fue una destitución cuidadosamente camuflada, o eso piensan. Un movimiento estratégico de la cúpula del poder para intentar desactivar la bomba que había estallado públicamente. Comparto con ustedes que nosotros, a partir de cuando se informó la nota, la decisión del Buró Político, Consejo de Estado, nosotros ayer nos personamos en el Ministerio de Trabajo. La compañera ministra, como se expresa, reconoció sus errores. Una ministra que ha trabajado duro, que ha defendido y ha propuesto y se han aprobado varias de estas políticas. Pero dice, me equivoqué, y es lo que nunca debí haberme equivocado. Y no me siento en condiciones de mantenerme como un cuadro al frente de un ministerio. Una actitud valiente de la compañera, y así lo compartimos allí con todo su consejo de dirección, que también entendió, sin dejar de reconocer los méritos que acumuló la ministra, pero la necesidad de ejecutar ese movimiento, que a partir de ella la que solicita su liberación, y que, como siempre ha hecho la revolución, nadie quedará abandonado. ¿Por qué? Porque la frase de la ministra no solo era insostenible desde el punto de vista ético, sino que se convirtió en una amenaza directa a la narrativa del régimen, esa que dice que Cuba es un país con justicia social que protege a los más vulnerables y que no abandona a nadie. La figura de Feitó pasó de ser una funcionaria de confianza a convertirse en un obstáculo para el relato oficial. Y es que en un sistema como el cubano, los funcionarios no hablan por sí solos. Nadie improvisa en público si no está en sintonía con la lógica del poder. Feitó no se desmarcó, todo lo contrario. Lo que hizo fue verbalizar de forma torpe y cruda una verdad incómoda del modelo cubano. No hay política social para los marginados, hay negación. Y cuando no se puede negar, hay represión o abandono. El problema fue el momento, la visibilidad y la reacción ciudadana. Por eso la sacaron, no por lo que dijo, sino porque lo dijo en voz alta frente a las cámaras y con una contundencia que hizo imposible seguir escondiendo la pobreza estructural. El régimen aplicó la misma receta que ha usado antes. Ante una crisis de legitimidad, remueve una pieza menor para simular renovación sin cambiar nada de fondo. Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PCC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Liberar por renovación a la compañera Elba Rosa Pérez Montoya del cargo de ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilidad que ha desempeñado por más de 11 años. Liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. Dos funcionarios del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos se convirtieron en los primeros destituidos de 2025 en el país. Se trata de José López Zúñez y Mayré Fornari Soriano. El primero se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo del PCC en la provincia y Fornari Soriano era la primera secretaria de la organización en el municipio Rodas. En el fondo, lo que preocupa a la cúpula del poder no es que haya mendigos en Cuba, lo que les preocupa es que se diga, que se muestre, que alguien lo grabe y lo suba a redes. El problema no es la pobreza, el problema es que ya no se puede ocultar. Y eso nos lleva al núcleo de esta historia. ¿Cuál es la realidad de las personas que la ministra se atrevió a llamar farsantes? En 2012, un censo gubernamental identificó 1.108 personas deambulantes en La Habana. Para 2023, una nueva evaluación elevó ese número a 3.690, lo que implica casi un 230% de aumento en menos de una década. Aunque la cifra fue minimizada por el Estado, no refleja ni la mitad de quienes realmente están en la calle, según denuncias de ONGs como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El 62% de los deambulantes en La Habana son mayores de 60 años. La mayoría son afrodescendientes o mestizos, lo que evidencia no solo una crisis social, sino también problemas estructurales en términos de desigualdad étnica. Se estima que hasta un 24% tiene algún nivel de discapacidad, ya que los servicios de apoyo no llegan a quienes viven en situación de calle. Solo 6 de las 15 provincias cuentan con albergues, pero en ellos solo se atiende a cerca de 1.000 personas al día, muchas menos de las reales que lo necesitan. Según testimonios recogidos, incluso en esos lugares, los cupos se llenan en minutos
y no cubren ni emergencias como la temporada de frío, lluvia o enfermedades. ¿Qué revela todo esto sobre la dictadura cubana? El despido de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, no es un acto de justicia ni un cambio de rumbo. Es un lavado de cara, una estrategia para silenciar el ruido sin cambiar absolutamente nada de fondo, porque la ministra no mintió. Lo que dijo en Televisión Nacional es una fotografía fiel de cómo el régimen ve y trata a las personas vulnerables en Cuba, como una molestia, como un estorbo, como un problema que debe esconderse, nunca resolverse. Bueno, la medicina que necesito, cuando la necesito por ayuda familiar. Yo tengo 2 hijos afuera y tengo 3 nietos. Tenerlo aquí cerca de uno, como es la costumbre de nosotros, un gran dolor, tenerlo tan lejos. Aquí yo vivo solo. La pensión que a mí me dan por los años de trabajo no me alcanza para pagar nada, porque son 1.500 pesos, con un 41 años de trabajo, como TAE, técnico de obstetricia estomatológica. Eso no alcanza ni para empezar. Aquí lo único más malo que yo tengo, que a mí Bienestar Social no me ha dado, es una cama y llevo 3 meses durmiendo en el piso, arriba de un colchón. En vez de construir políticas públicas efectivas para atender a los sin techo, los expulsan de las ciudades, los internan sin consentimiento, los invisibilizan. Y cuando una ministra dice en voz alta lo que realmente piensan todos ellos, no la reprenden por el contenido, sino porque rompió la estrategia de silencio. Su salida, lejos de ser un gesto de cambio, demuestra cómo la dictadura actúa. Nunca reconoce la crisis, nunca asume responsabilidad y siempre elimina al mensajero antes de transformar el mensaje. En el fondo, el Estado cubano ha convertido la pobreza en paisaje. Cuando el paisaje comienza a hablar, molesta. A veces en Cuba las cosas son tan evidentes que cuesta creer que todavía haya quien las niegue. Un país que pretendió ser ejemplo de justicia social, hoy abandona a su gente más vulnerable sin ningún pudor. Y cuando alguien del propio sistema lo dice en voz alta, la sacan del juego. Pero el problema sigue ahí y lo sabemos porque lo vemos en cada esquina, en cada anciano que pide, en cada madre que duerme en una terminal, en cada joven que no tiene a dónde volver. Si este contenido te ayuda a entender mejor lo que está pasando en Cuba, suscríbete al canal, déjanos un comentario y comparte este video, porque el silencio solo les conviene a quien tiene algo que perder. Recuerda que aquí te explicamos las noticias como una amiga bien informada. Nos vemos en el próximo reporte.